Muy buenas tardes. Gracias a los organizadores de este curso de cardiogeriatría por invitarme para esta charla que me parece de la máxima relevancia de- de la importancia por cuanto es de alta prevalencia. La agenda para los próximos minutos va a ser algunos datos epidemiológicos, el registro de la presión arterial, aspectos fisiopatológicos de la hipertensión del adulto mayor, definición y metas de hipertensión en el adulto mayor, tratamiento y mensajes finales. Como ustedes saben, la primera causa de muerte en el mundo occidental y en Chile es la enfermedad cardiovascular. Estos son los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud y ustedes ven que eh, la primera causa de mortalidad son los accidentes vasculares y la cardiopatía isquémica, y esto no ha cambiado en los últimos 10 años. Ahora, cuando uno se fija en los factores que llevan a esta mortalidad, bueno, ustedes ven que la hipertensión arterial, que es nuestro tema, es, es por lejos el más importante. Y para contextualizar la importancia de la hipertensión arterial, fíjense ustedes que desde que comenzó esta pandemia en febrero del año pasado hasta ahora, han fallecido 4 millones de personas en el mundo. Y en un año, la hipertensión resulta en 10 millones de muertes. Y esto según las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud y otros datos de universidades, se repetirá cada año. Ahora, estos son los datos de la encuesta nacional de salud y ustedes ven que la prevalencia, igual que todo el mundo, es del 27, 25, 27%, pero fíjense ustedes la edad, que es nuestro tema. Sobre los 65 años, el 73% de la población es hipertensa. Ahora, la primera dificultad que tenemos con el adulto mayor en hipertensión es definir a qué vamos a llamar hipertensión del adulto mayor, porque no está definida una edad cronológica. La OMS define mayor de 65 años. Sabemos que hay personas de 65 años que están extraordinariamente bien eh, y, y, y es distinto de un adulto frágil. Por otra parte, las guías internacionales y nacionales de hipertensión utilizan edades entre 65 y 80 años. Y ninguna duda que más allá de la edad debemos considerar el estado fisiológico, las comorbilidades, el estado cognitivo, la pérdida de autonomía y el paciente vulnerable y frágil. Y los estudios randomizados en que toman solo pacientes mayores de 75 años son pocos. Pero lo primero que me parece que es extraordinariamente relevante, y esto ha sido un motivo de discusión en los meetings de hipertensión, es cómo tomar la presión en la consulta. Eh, Está claro, aquí están las condiciones en que se debe tomar la presión, no hay que tomar café, ni hacer ejercicio, ni fumar una hora antes del registro, hay que estar sentado, tranquilo, sin hablar, brazos y pies apoyados, pies no cruzados, brazo descubierto, manguito a nivel del corazón, elegir el brazo con mayor presión, mediciones después de 5 minutos, eso es importante, después de 5 minutos uno parte las mediciones, y idealmente es hacer 3 mediciones y promediar las 2 últimas. Y, muy importante, y lo destaco en el adulto mayor, tomar la presión de pie de 1 a 3 minutos y realizar la medición. Muy importante por la intolerancia ortostática, por la hipotensión postural que estos pacientes presentan. Algunos aspectos fisiopatológicos del adulto mayor es importante. Con la edad, la presión sistólica muestra un aumento progresivo por rigidez de las arterias y la presión diastólica después de los 50 años comienza a disminuir.
De modo que la hipertensión típica y clásica del adulto es una hipertensión sistólica. El otro concepto importante es la presión de pulso. La presión de pulso es la diferencia entre es la resta entre la presión arterial sistólica y la presión diastólica. Y se ha visto que las presiones de pulso aumentado, en general más de 60 milímetros de mercurio, es un importante predictor de riesgo cardiovascular. El otro concepto que tenemos que tener en cuenta es la curva J. El descenso excesivo de la presión arterial diastólica podría asociarse, al igual que las cifras elevadas, a un aumento de la morbimortalidad. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando baja la presión diastólica en forma excesiva, exagerada, hay una disminución de la presión de perfusión coronaria. Y eso significa una mayor frecuencia de eventos isquémicos miocárdicos. Se ha discutido la curva J, hay gente que no cree que no existe. Sin embargo, pareciera que sí es claro que en algún grupo de pacientes esta curva J tiene importancia. En los pacientes coronarios, en los pacientes con una presión de pulso mayor de 60 milímetros de mercurio y sujetos con hipertrofia ventricular izquierda. ¿De qué estamos hablando? Ustedes saben, la presión de perfusión coronaria es fundamentalmente en el diástole, y ustedes ven que esto es pacientes con hipertrofia ventricular y sin hipertrofia ventricular, y ustedes ven que los pacientes con hipertrofia ventricular, la presión coronaria, el flujo disminuye al disminuir la presión de perfusión. Y esto se ve en la presión diastólica aquí. Ustedes ven que cuando uno baja la presión diastólica y pareciera que el límite es 70, comienza el riesgo cardiovascular. Este riesgo cardiovascular, esta presión diastólica, si bajamos mucho la presión diastólica, comienza a aumentar el riesgo cardiovascular. Y esto también se ve aquí hay una curva J muy preciosa, y esto se da importantemente en los pacientes más mayores, mayores de 70, 80 años. Esto es mucho más acentuado, este riesgo y esta expresión diastólica. La otra cosa que sabemos es que el riesgo cardiovascular aumenta con la presión arterial y con la edad. O sea, a mayor edad hay mayor riesgo y a mayor presión hay mayor riesgo. Y esto se da tanto en hombres como en mujeres. Ahora, ha habido cierta controversia en términos del diagnóstico de la hipertensión arterial. ¿A qué llamamos hipertensión arterial? Para los americanos, para la American College, para la American Heart, hipertensión arterial la definieron en su última guía como mayor o igual de 130/80. Pero los europeos siguen manteniendo que un paciente es hipertenso cuando tiene mayor o igual de 140 y mayor o igual de 90 de diastólica. Ahora, esto que pareciera que es un concepto diametralmente o muy diferente, fíjense ustedes en la conducta. No cambia mucho la conducta, porque para los americanos que dicen que mayor de 140/90 es hipertensión, mayor de 130/80 es hipertensión, eso no significa que vamos a tratar con fármaco a todos los pacientes. Un paciente que tiene 135/85 y que tiene, por ejemplo, no tiene enfermedad cardiovascular, es un hipertenso leve y que tiene un riesgo bajo, según las calculadores de riesgo, ese paciente solo necesita terapia no farmacológica, no requiere fármaco. De modo que no hay mucha diferencia en la conducta. Pero para efectos prácticos, esas son las definiciones de hipertensión. Los europeos dicen mayor de 140/90 y nosotros en Chile, las guías del MinSal también adhieren a las guías europeas. Ahora, en relación a las metas, aquí hay diferencias, pero tampoco hay muchas diferencias. Fíjense ustedes, para un adulto mayor
mayor de 65 años, no hospitalizado, ambulatorio, viviendo en comunidad, la meta de presión debiera ser menos de 130. Para las guías europeas, ellos dicen en los pacientes mayores de 65 años, menos de 140 sí lo tolera y no menos de 130. Y, muy importante, y aquí entramos en uno de los temas de nuestra presentación, que es el paciente añoso adulto frágil, que es distinto de la persona de 70 años que está en excelentes condiciones. A ese paciente añoso, adulto frágil, menos de 150 y no menos de 130 es la meta que debiéramos alcanzar. Y esto es un resumen para que no nos confundamos. Pareciera ser que en todos los pacientes hipertensos una meta de sobre 140 hay una insuficiente reducción del riesgo y menos de 120 el beneficio es incierto. Por lo tanto, la meta óptima entre 120 y 140, ojalá alrededor de 130. Y aquí también apuntan las guías europeas que dicen menos de 140, pero si puede llegar a 130, mejor. Dos palabras del manejo del hipertenso adulto frágil. Especialmente este paciente es susceptible a la hipotensión postural con riesgo de caídas y síncope, muchas veces con comorbilidades y fármacos que producen hipotensión adicional. El tratamiento antihipertensivo debiera iniciarse con monoterapia y a dosis baja después de probar medidas no farmacológicas. Precaución con diuréticos por hipocalemia y depresión de volumen plasmático, intolerancia ortostática. Es importante la hipotensión nocturna y la utilidad del mapa en un buen control de la presión arterial en estos pacientes. Y la meta objetivo debiera ser, según consenso de expertos, en menos de 150-80 en estos pacientes adultos mayores frágiles. Siempre el tratamiento antihipertensivo debiera partir con intervenciones no farmacológicas que tienen un nivel de evidencia 1A, reducción de peso, reducción del consumo de sodio, estos son los milímetros de mercurio que bajan con estas medidas, dieta saludable mediterránea, suplemento de potasio en la dieta, actividad física y moderado consumo de alcohol. Del punto de vista farmacológico, hay consenso de que el fármaco de elección son aquellos fármacos que frenan, inhiben el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya sean los IECA, los triles, o ya sean los ARA2, artanes. La diferencia, no hay diferencia en eficacia, en reducción de mortalidad ni de riesgo. La diferencia está en los efectos adversos. Un ARA2 tiene 40% menos de efectos adversos que el IECA. Y la discusión está quién acompaña al ARA2, si un diurético o un antagonista del calcio. ¿Qué dicen las guías? Las guías europeas dicen, señor, a un PRIL o un ARTAN, asóciale un antagonista del calcio o diurético. Ellos pregonan y plantean lo mismo que las guías americanas, partir con biterapia, pero considerar monoterapia en pacientes de bajo riesgo, en presiones que no son muy altas, en pacientes añosos, mayores de 80 años, o pacientes frágiles. O sea, para efectos de nuestro tema, en pacientes adultos mayores, en que tienen una hipertensión leve, en que son pacientes frágiles, partir con monoterapia y llegar a una meta de 150 es razonable. Las guías americanas dicen, use cualquiera combinado, que hacía diurético, antagonista del calcio, inhibidor de la enzima convertidora o ARA2. Sin embargo, las guías de
de la Sociedad Internacional de Hipertensión dieron un golpe a la cátedra diciendo, señores, a nosotros nos parece que el que acompaña al antagonista de la angiotensina debiera ser un antagonista del calcio en primera línea, en segunda línea y en tercera línea agregar un diurético. Ellos sacan al diurético de la primera línea. Esto ha sido muy discutido y básicamente, ¿por qué sacan a los diuréticos? Porque los diuréticos tienen efectos adversos, hipotensión postural, hiperuricemia, hipocalemia, súper importante, hay arritmias. Acuérdense ustedes que la frecuencia, la prevalencia de fibrilación auricular en las personas mayores e hipertensos es muy alta y en ese caso una hipocalemia sería un gatillante de fibrilación auricular. Intolerancia a la glucosa y dislipidemia. De modo que las guías europeas dicen, señores, use un antagonista del calcio si el paciente tiene un síndrome metabólico, si el paciente tiene gota, si el paciente tiene una apnea del sueño, es obeso, tiene hipertrofia ventricular izquierda o crecimiento auricular izquierdo, son pacientes que un diurético podría, por hipocalemia, gatillar fibrilación auricular. Utilizar antagonista del calcio en un síndrome anginoso, en una EPOC, en una claudicación intermitente, porque el diurético, porque el vasodilatador es un vasodilatador, los antagonistas del calcio, y por lo tanto andan mejor que un diurético. Y en la falla renal, obviamente, porque un diurético puede agravarla. Y a favor de diurético, en los pacientes, por supuesto, que tienen edema, que son intolerantes a los antagonistas del calcio, en que son sal sensibles, en aquellos que tienen insuficiencia cardíaca y aquellos que tienen hipercalemia. De modo que uno va a elegir quién acompaña al inhibidor del sistema renina-angiotensina de acuerdo al paciente. Mis mensajes finales son: la prevalencia de hipertensión en el adulto mayor va en aumento por el envejecimiento de la población, es más grave por mayor edad y comorbilidades. La definición de adulto mayor es compleja, la edad cronológica es distinta de la edad fisiológica en muchos pacientes. El registro de la presión arterial sentado en condiciones óptimas, en posición supina, y el monitoreo ambulatorio de presión arterial son importantes para un buen manejo del hipertenso adulto. La hipertensión arterial sistólica y el aumento de la presión de pulso son mejores predictores de eventos cardiovasculares que la presión diastólica. Iniciar monoterapia a dosis baja, a menos que el objetivo a alcanzar sea mayor de 20 milímetros de la sistólica o 10 milímetros de la diastólica. Nunca olvidar las medidas no farmacológicas y los cambios de estilo de vida. Muchas gracias.